Bienvenidos, bienvenidas. Soy Patricia Vega, soy practicante de la carrera de Profesorado de Historia de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta clase vamos a continuar con el proceso que veníamos viendo. Habíamos visto la Revolución Libertadora anteriormente y estábamos hacia el año 57 bajo el gobierno de Aramburu, ¿sí? Pero los gobiernos militares no son constitucionales, es decir, que se presentan siempre como algo transitorio que va a pacificar lo que para ellos entienden que está en ese momento en conflicto. Entonces, después del golpe de Estado, ellos van a llamar a elecciones. Es el mismo caso en este periodo que estábamos viendo. En el año 57, Aramburu llama a elecciones para el año siguiente, para febrero del 58. Para comenzar nuestro tema, les hago una pregunta. ¿Han escuchado hablar en la actualidad de la grieta? Es un fenómeno que siempre ha pasado en toda la historia de la humanidad, sí, pero bueno, hace poco se le ha puesto un nombre para mostrarnos la diferencia de opiniones, de ideologías, por lo general en política. Bueno, vamos a ver entonces cómo este fenómeno afectó también el periodo de 1958 hasta 1966, en el periodo que se denomina democracias custodiadas. Vamos a hacer un recorrido entonces por este periodo en 3 videos. En el primero vamos a ver la presidencia de Frondizi, en el segundo vamos a ver cómo el ejército y el peronismo, que a pesar de que Perón está exiliado, ¿sí? Y está prohibido, está proscripto el peronismo en la Argentina, va a tener una influencia en la política, en las decisiones que se toman. Y en el tercer video vamos a ver la presidencia de Guido y de Ilia. Mientras transcurren los videos vas a ver que aparecen conceptos en un recuadro de color. Estos conceptos vas a tener que copiarlos y en el Word que se encuentra en el apartado de actividades vas a poner los 6 conceptos y esa es la primera actividad que les propongo. Bueno, como ya vimos en el título que se trata de un periodo de democracias custodiadas, vamos a ver de qué se trata, por qué se llama así. Bueno, el primer concepto es democracia. Bueno, la primera grieta la encontramos entonces cuando Aramburu va a llamar a elecciones en el 57, los partidos políticos se empiezan a preparar y hay una división clara entre 2 personajes importantes dentro de la Unión Cívica Radical. Por un lado va a estar Frondizi y por el otro lado va a estar Balbín. Frondizi pensaba que podían llegar a elecciones de mejor manera y ganarlas si se acercaban al peronismo y de esa manera conseguían los votos que apoyaban a Perón. Balbín, por otra parte, no está para nada de acuerdo, no quiere que haya un acercamiento al peronismo, se considera totalmente antagonista al pensamiento, entonces no está de acuerdo con esto. Por esto que la primera grieta se produce entre ellos y se divide la Unión Cívica Radical en Unión Cívica Radical Intransigente, a la cabeza va a estar Frondizi, y en Unión Cívica Radical del Pueblo, donde va a estar Balbín. Frondizi va a cumplir su plan, se va a acercar al peronismo. ¿Cómo hace esto? Bueno, manda a su secretario, Rogelio Frigerio, a entrevistarse con el secretario de Perón. Perón en ese momento se encontraba viviendo en Caracas. Y el acuerdo que llegan, sí, este es un acuerdo secreto, no se podía decir en la época que él estaba acordando con Perón, mucho menos alguien de la Unión Cívica Radical, mucho menos, bueno, obviamente estaba prohibido, entonces esto no lo decían, ¿sí? En definitiva, lo que Perón y Frondizi acuerdan es que si los seguidores de Perón apoyan a Frondizi, Frondizi llega a ser presidente, va a sacarle la proscripción al peronismo. Se festejan las elecciones y sí, claramente gana Frondizi con esta promesa que ha hecho. A los pocos meses ya empieza, ¿sí?, a tener presiones. Por un lado el ejército lo acusa de haberse acercado al peronismo, ¿sí?, y Frondizi va a tener en su tiempo de gobierno hasta el año 62, 26 intentos de golpes de Estado. O tipo mitines, eran cuestiones violentas, sí, que generaba el ejército porque realmente eran como una advertencia de que no se acercara a donde no tenían que acercarse, en este caso el peronismo, ¿sí? Por otro lado estaban los peronistas, ¿sí?, que le pedían, que cumpliera su promesa. Él había prometido sacarle la prohibición al peronismo, entonces para que Perón pudiera volver, para que pudieran
estar en elecciones, ¿sí? Bueno, esto no lo va a poder hacer Frondizi. Después, al final de su mandato, va a tomar algunas medidas con respecto al peronismo, pero bueno, los sindicalistas, ¿sí?, que eran los líderes de los sindicatos, que a su vez tenían a su cargo a todos los trabajadores de distintas áreas, bueno, realmente eran gente muy poderosa en política, gente con dinero, ¿sí? Entonces que podían ejercer una presión. Se encontraba entonces entre estos dos frentes y con la crítica permanente de Balbín, que estaba en la otra ala de la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical del Pueblo. Con estas presiones, bueno, va a intentar más o menos ir acomodándose Frondizi durante su gobierno, va a tomar algunas medidas que alegran o de amistad hacia el ejército, va a tomar otras medidas que no le gusten tanto, igual con el peronismo. Bueno, ahora las vamos a repasar. Bueno, y en esta situación de tener que tomar una decisión para un lado o para el otro, por un lado cuando llega al gobierno, va a incrementar el 60% de los sueldos para combatir un poco la inflación que había en ese momento por medidas de gobiernos anteriores. Por el otro lado, va a ir contra el sindicato de la carne, era un sindicato muy importante, eran personas, como les decía, con poder y con dinero los que estaban, digamos, liderando el sindicato. Va a tratar de expropiar el edificio, es decir, intervenirlo, en realidad no es expropiar, es intervenir sobre la política, es decir, que el gobierno ahora se haría cargo de las cosas que pasaran en ese sindicato. Y bueno, realmente esto va a traer mucho malestar, unos 6.000 empleados van a tomar el frigorífico, se va a vivir un momento de mucha tensión, ¿sí?, hasta que se llega a una reunión. Cuando se da una reunión, digamos, para acordar si el gobierno les dice, si siguen estos conflictos, ¿sí?, o la toma del edificio, voy a poner en marcha el plan Conintes. ¿Qué es el plan Conintes? Bueno, era un estado que decretó Frondizi cuando comenzó su gobierno, en realidad hizo un plan si había conmoción interna del estado, ¿sí? Por eso es Conintes. Él decía que si había perturbaciones, huelgas, manifestaciones o un ambiente no favorable, ¿sí?, a la nación, entonces este estado, se ponía al estado por un tiempo. Entonces durante este tiempo no se podían, no había garantías constitucionales. Las huelgas, las manifestaciones eran consideradas ilegales. Bueno, realmente eran como un estado de sitio por un tiempo determinado. Va a aplicar medidas dentro del desarrollismo. El desarrollismo se estaba implementando en América Latina. Se entendía que los países subdesarrollados mantenían esa condición mientras que fueran productores y exportadores de materias primas a países más desarrollados. Se entendía también que estos países desarrollados habían podido generar una industria pesada, avances tecnológicos, y que esto es lo que los llevaba al desarrollo. Por eso se había conformado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Todavía existe, ¿sí? Lo pueden encontrar en la página, acá les dejo la foto, y generaban planes, estrategias para salir de ese subdesarrollo, ¿sí? Los países de América Latina enviaban a sus representantes ahí y se conformaban estos planes. Bueno, entonces van a armar, junto con su ministro de Economía, Alzogaray, políticas para reactivar la economía, ¿sí? ¿Sí? Que era todo esto que llevaba hacia el desarrollo. Va a concertar 10 acuerdos con petroleras extranjeras para que puedan extraer el petróleo justamente. Esto realmente va a tener un desarrollo muy importante. Incluso Argentina pasa de ser un país importador de petróleo a ser un país exportador. O sea, nuestras reservas realmente se completaron y pudimos vender al exterior todo el petróleo remanente. Esto va a ser muy criticado por la opinión pública, impulsada esta crítica por los sindicatos que, bueno, lo acusan de no ser nacionalista, ¿no?, de estar apoyándose siempre en lo extranjero. La idea del plan desarrollista era que la agricultura, o sea, no era dejarla de lado la agricultura, sino que por los adelantos tecnológicos que se consiguieron con la industria pesada, la agricultura ya se iba a ver de por sí beneficiada, pero para eso había que esperar, había que primero desarrollar esta industria pesada.
¿sí? Pero esto ya generaba un malestar, como les decía, en distintos sectores. Ya a fines de 1958 la situación económica, política, social era insostenible y el ministro Alzogaray, el ministro de Economía Alzogaray, va a formular una política económica de estabilización. ¿Sí? Para esto que se hace, bueno, se congelan los sueldos, durante 2 años no iba a haber aumentos de sueldos, imagínense en ese contexto lo que significaba que no se iba a tener aumento de sueldos sabiendo que las cosas seguían aumentando. Se quitaba el subsidio a la energía eléctrica, es decir, que la gente debía pagar el total. Esto llevó a que las facturas de luz aumentaran hasta un 150% y va a reducir el control del Estado sobre la actividad privada, ¿sí? Es decir, que si las empresas privadas querían echar empleados, querían bajar los sueldos, ¿sí? O aumentarle las horas de trabajo, podían hacerlo. El Estado no iba a intervenir en estos casos. Obviamente esto va a producir un aumento en el costo de vida, huelgas generales, ¿sí? Un gran descontento de los trabajadores y de los sindicatos, ¿sí? Y el establecimiento, lamentablemente, del Estado con Inter. Bueno, en el año 1959 vamos a ir sumando situaciones, ¿sí? Que hacen que el gobierno de Frondizi finalmente caiga. En 1959, a nivel internacional, se produce la Revolución Cubana. ¿Sí? Fidel Castro, junto con el Che Guevara, que lo conocemos porque es argentino, van a implantar un nuevo gobierno. Recuerden que en estos años, 1959, 1960, estamos durante el periodo que denominamos Guerra Fría a nivel mundial. La Guerra Fría se produce entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? La Unión de Países Soviéticos. ¿Sí? El mundo estaba totalmente dividido. Acá encontramos la segunda grieta. ¿Sí? Esta polarización, ¿sí? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos tenía dos formas de ver el mundo. Por un lado el comunismo, por el otro lado el capitalismo. El capitalismo de Estados Unidos se va a concentrar sobre todo en los países occidentales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había desde principios de siglo mantenido relaciones comerciales principalmente y de intervención sobre América Latina y el Caribe. Entonces lo que pedía Estados Unidos es que, bueno, se adhieran, ¿sí? Y sean favorables a su modo de ver la vida, a este capitalismo, ¿sí? Ya estábamos insertos igualmente en el sistema. Cuando sucede la Revolución Cubana, realmente, bueno, se prenden las alarmas. Bueno, en este momento el ejército le pide a Frondizi que reaccione, ¿sí? A este pedido o a esta alarma, pero Frondizi se mantiene neutral. Después va a haber un episodio en que una vez instalado el gobierno en Cuba, el Che Guevara va a ir por distintos países, va a llegar a nuestro país, va a estar algunas horas, algunos días y se va a entrevistar con Frondizi. Bueno, todo esto se tomaba como un acercamiento del presidente hacia este tipo de gobiernos, a este tipo de pensamiento socialista, comunista, y al ejército no le gustaba nada. Bueno, y en este estado de cosas, Frondizi va a intentar quizás calmar la situación, va a permitir la sindicalización libre, es decir, que se podían conformar sindicatos libremente, sin ningún otro requisito, ¿sí? Antes se les pedía por ahí que el gobierno primero tenía que evaluarlo, y le permite al peronismo volver o presentarse para las elecciones provinciales que van a ser al año siguiente. Bueno, todo esto realmente, se imaginarán, hacen que el ejército no esté para nada de acuerdo, le van a pedir que renuncie. Acá vamos a ver una foto del 29 de marzo de 1962 en la mañana. Este es un diario que nos muestra con la firme convicción de Frondizi de que no va a renunciar. Esa misma noche se presenta el ejército en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, y detienen a Frondizi, obviamente sacándolo del poder. Lo van a llevar, va a quedar preso, donde estaban los presos políticos, en la isla Martín García, que como dato de color les cuento, se le decía a modo de broma la isla YPF, porque habían estado presos allí Irigoyen, Perón y ahora Frondizi.